¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa La Dimensión Formativa del Hombre. El día de hoy quiero hablar de un tema que, por cierto, es algo que nos está aquejando a muchos de los padres de familia y sobre todo a nuestros hijos en este mundo cada vez más competido y donde padres y escuelas puestos de acuerdo buscan programas escolares cada vez más eficientes. Los padres pagan y exigen buena educación para los hijos. Las escuelas compiten a su vez con otras escuelas y saben que si no ofrecen lo que les piden, los hijos de las personas van a ser cambiadas. Entonces ahí, en medio de una lucha mercantilista y de esa obediencia o sujeción de las escuelas buscando programas atractivos para que los padres se sientan atraídos hacia ellas, pues quedan en medio los hijos. Los programas siempre se vuelven más exigentes, ofrecen en un menor tiempo un aprendizaje hacia los hijos, pero bueno, ¿y quién es el receptor de todo esto? ¿Y qué tanto beneficia y qué tanto daño le causa? Sobre todo esto quiero hablar el día de hoy. Educar, pues, en esta época significa darle al niño el mayor acervo de información lo antes posible. Antes mejor, o sea, y bajo cualquier circunstancia. Si un niño puede leer a los 7 años, se preguntan, bueno, ¿y por qué no tratar de que empiece a leer a los 5? Y si puede a los 5, ¿por qué no a los 3 años? Y si puede a los 3 años, ¿por qué no a los 2? Y así pues entran en esa corriente de optimización del tiempo. ¿El tiempo para quién? ¿O a quién van a beneficiar esta situación? ¿Qué le puede, por ejemplo, pónganse ustedes a pensar, qué le puede interesar a un niño de 2 o 3 años aprender a leer, aunque su capacidad en un momento dado lo permita, si a esa edad todavía ni descubre ni siquiera su cuerpo, vamos, ni siquiera el mundo que lo rodea? Entonces, para los que se proponen hacer que sus hijos aprendan desde muy pequeños muchas disciplinas que corresponden normalmente a otras edades y en forma precoz se las están dando, hay que preguntarles con qué objetivo. Ahí quiénes son los interesados en que aprenda a leer, ellos o el niño. Pues el niño no, él no se manda a sí mismo, él está sujeto a lo que le dan. Y hay que preguntarse entonces, ¿estoy educando a un ser humano o a una mascota? Porque aunque suene esto ofensivo o hasta grotesco, a veces exhibimos a los niños para que muestren esa inteligencia precoz y esa capacidad de aprender, y aunque no lo digamos, lo dejamos así entre comillas, llenos de orgullo y hinchando el pecho cuando el niño se esforzó y aprendió lo que queríamos. Dejamos entrever que pues esa incalculable inteligencia seguramente la heredó de nosotros. O sea, ahí hay un orgullo, ¿verdad?, que si bien es legítimo, la verdad es que es perjudicial para el hijo. Si de verdad se le ama, hay que presumir en otras cosas, donde nosotros
nos valgamos a nosotros mismos y no estarles causando presiones innecesarias a nuestros hijos. De otra forma, cuando presumimos así un hijo, es casi como el que presume los últimos aprendizajes, por ejemplo, de su mascota, ¿verdad? Puede ser un gatito, puede ser otra cosa, para no enrollarme con eso y que alguien se sienta más mal. Pues es doloroso darnos cuenta que tenemos una gran miopía en relación a las verdaderas necesidades de aprendizaje de nuestros hijos. Y es que, repito, pues son tiempos de gran competitividad y nosotros creemos estarles haciendo un gran beneficio al educarlos de esta forma, pero la verdad, nunca tomamos en cuenta qué presiones recibe un niño en estas condiciones y qué daños se les puede causar. Hay que recordar que un hijo nos merece el más profundo de nuestro respeto. No es una pertenencia que puedo utilizar o manipular a mi antojo. Hay que ver qué significa la responsabilidad de educar a ese hijo que Dios me ha dado a mi cargo, cuáles son sus necesidades básicas y cómo se pueden satisfacer de parte nuestra en una forma adecuada. Porque en este afán de llenar pues al niño de información para presumir su inteligencia ante nuestros conocidos, para exhibirlos como un trofeo, lo que les estamos creando es un gran desequilibrio. Ahora el niño ya está lleno de información sobre la vida, pero no sabe cómo ni cuándo utilizarla. Se llena de conocimientos fríos que más que ayudarle, le estorban. Cuando saturamos al niño de información, este conocimiento, pues ahí se queda en su cabeza en una forma fría y no logra conectarse con la vida real y más que nada también con el corazón. Conocimiento sin un corazón maduro que lo dirija convierte pues al niño en un arma peligrosa en manos de este tipo de crecimiento que se les da acelerado. Si no, pregúntense ustedes por qué nos llegan informaciones, sobre todo de Estados Unidos y de otros países, donde muchos niños o jóvenes planean asaltos y asesinatos en sus escuelas. ¿Por qué? Pues toman la información de las películas de acción que están de moda y además juegan a matar en los videojuegos. ¿Y qué sucede? Pues disociada la realidad de esa información que les llega, luego ellos la aplican en la realidad como si fuera un juego. O sea, ellos llegan a confundir estas realidades con sus juegos porque en su inmadurez no entienden que eso de que están siendo bombardeados de asesinatos, de robos y todas estas cosas que ven en películas y videojuegos, no es el ideal a llevarse a la vida práctica, sino que son formas de, en un momento dado, desatar su emotividad para que emocionados y ya adictos vayan y suelten sus centavos ahí en las maquinitas. Pero por la inmadurez ellos pueden llevar a la vida real toda esta sarta de tonterías que por estos medios perciben. Pues la inteligencia del niño sin el calor del corazón lleva, como se dan cuenta, pues a los actos más crueles y despiadados. Y es que también en las caricaturas
que es otro medio a propósito de los niños que están ahorita en vacaciones, bueno, pues que sus padres busquen otras formas de mantenerlos divertidos, ocupando su tiempo en forma constructiva, sin saturarlos. Es tiempo de descansar, pero cuidando muy bien las caricaturas a las que tienen acceso, ya que, como decía, tienden a imitar sin entender las consecuencias, y esta información equivocada pues termina haciéndoles daño a ellos, que no tienen todavía el sentimiento de culpa bien desarrollado. Además, cuando se educa a un niño de manera desequilibrada, además, fíjense ustedes cómo crece nervioso, con falta de atención y ansioso. Los niños que juegan mucho ante las maquinitas, a veces en la noche despiertan sobresaltados, llorando, pues es que están tan llenos de información violenta que no alcanza a digerirla todavía esa inteligencia precoz, y les lastima, les hace daño. La educación pues de los niños debe estar muy llena de calor, debe estar conectada con su alma, con su vida emocional, debe ser cronológicamente bien llevada a su edad emocional, a su edad intelectual, que en un niño sano pues su edad cronológica corresponde a la intelectual. Hay que llevar pues esto paso a paso y no acelerar en forma precoz, sin entender que más daño les causamos que les ayudamos. Una plantita, por ejemplo, necesita de los rayos del sol para crecer y echar sus raíces. El niño pequeño necesita crecer envuelto en ese calor humano y afectivo de sus padres. Necesita ese calor físico-ambiental, el calor del contacto humano y de educación también llena de amor, donde se esté dando los requerimientos que él necesita y aquello que puede asimilar. Educar con calor pues quiere decir tocar su corazón, enseñarle a través de la música, del arte y la imaginación, contar con cantos y juegos cuyos elementos rítmicos y musicales pues le llenan de la alegría, y esto lo lleva a vivir una vida armónica conforme a su edad. Y estábamos viendo cómo toda la información que le da a un niño debe relacionarse con sus emociones para que lo que aprenda pues tenga sentido y significado. A veces, queriendo nosotros ayudarles, por no sintonizarnos con ellos en forma adecuada a su edad, a sus exigencias, a su tipo de preguntas, les damos información que más los confunden que los ayudan. Por ahí, de las personas con las que luego se tiene oportunidad de platicar, decían de un hijo que le preguntó: oye, mamá, ¿qué es el sexo? Y dice, pues la verdad, ingeniero, yo no supe qué contestarle. Le dije, pregúntale a tu papá cuando llegue de trabajar. Pues llegó el papá y le repite la pregunta, y la mamá pues le guiña un ojo, pues que sí, que le conteste. Y dice, y se llevó a mi hijo ahí a la recámara, y hasta eso yo estuve tratando de oír, inclusive para tener pues más pericia y contestar otra vez yo con naturalidad.
Y él empezó a explicarle, mira hijo, tú sabes que nuestra perra, ¿verdad?, que tenemos aquí, la perrita blanca, es diferente al perrito del vecino, que es macho. Y sí se pasó explicándole como una hora, ¿verdad?, de cómo se relacionaban los sexos para la procreación, etcétera. Y pues salió todo confundido el niño. Después sacó una hojita ahí impresa que le habían dado en su escuela y dice que le dijo a la mamá con timidez, oye mamá, pues ya me explicó pues muchas cosas mi papá, pero aquí, ¿dónde pongo todo eso? Y dice, era un cuadrito pequeño en donde seguramente les dieron una explicación sencilla que él se le olvidó, y la pregunta era esa exactamente, ¿qué es el sexo? ¿Verdad? Y era un recuadro donde con pocas palabras, sin duda, suficientes para la definición que les habían dado, bastaba. Pero como no se aterrizó, ¿por qué preguntas esto? Ah, bueno, pues entonces él ya habría dicho, porque en la escuela nos dijeron y me explicaron, pero se me olvidó. Ah, pues tan sencillo como que la madre hubiera platicado, le hubiera preguntado a la maestra y hubiera sido una contestación precisa, exacta y adecuada a la mentalidad del niño. De otra forma, fíjense toda la información que en lugar de ayudarle, seguramente lo confundió, como dice su propia madre, salió muy perplejo, ¿verdad?, muy callado, y ya con timidez cuando le preguntó, oye, ¿cómo pongo todo lo que me dijo mi papá aquí? Pues se dio cuenta del error que habían cometido, pues, ambos. Entonces, vean usted cómo nosotros a veces, por no estar muy pendiente del desarrollo y el paso que ellos llevan, les damos o no les damos lo que ellos están necesitando. Tan malo es una cosa como otra. O sea, dejarlos sin una respuesta es inadecuado. Pero darles una respuesta que no es la que nos están preguntando y con una información excesiva, pues sin duda que también va a causar ahí un problema. Decía al empezar el programa, ahora pues las escuelas están en competencia, todos quieren captar alumnos y ofrecen los mejores programas en donde se optimiza el tiempo y en ese corto tiempo se les dé la mayor preparación posible. Y como el que paga manda, los padres luego exigimos que como están caras las colegiaturas, los hijos sean educados recibiendo la mayor educación y formación posible. Bueno, pues ahí como que hacen una alianza padres y escuelas, y el que queda, decía, en medio es el niño. Y ahí piensan los adultos que están haciendo bien, porque de no atender esas exigencias de unos y otros, el niño se vería afectado en su futuro. O sea, quedaría indefenso ante la competencia. Y luego nos sorprende que cada vez crece el número de niños malhumorados, que manifiestan a todas luces ser infelices y groseros. El estrés infantil es una realidad. Que en el mundo esté creciendo el estrés entre adultos
pues es entendible por todas las presiones que se reciben cada día más en la vida, pero que los niños ya estén participando de esto, eso es terrible. Es quitarles su infancia. Y se pregunta uno, bueno, ¿y por qué hay tanto estrés en este momento? Y pues tiene que ver con los problemas que ellos tienen de aprendizaje cuando les tratan de dar cosas más fuertes de los que su edad cronológica y mental pueden asimilar. Es sorprendente, por ejemplo, que en países avanzados como el Japón, en donde más presionan a los niños para, pues, que queden en condiciones de sobrevivir a una competencia cada vez más feroz, pues ahí ya índices, son los que tienen el índice más elevado de suicidios infantiles. Yo creo que esto pues ya debía aleccionarnos de las presiones tremendas que sienten los hijos y que llegan hasta preferir bajarse del viaje, del camión, del viaje de esta vida. Y es eso, pues, que las escuelas apoyadas por los padres han iniciado una carrera desmedida para ver quién puede exigirles más en menos tiempo a los alumnos. El niño empieza a ser tratado. Yo tengo muy presente que a los gansos utilizan un embudo y les dan con una máquina que está empujando, quieran o no, a través de su gaznate, de su cuello, directo a su estómago, el alimento para engordarlos. Bueno, pues se me viene a mente que cuando a un niño le damos por la fuerza a que digiere el alimento del conocimiento que nosotros le queremos dar, habría que preguntarse si nosotros por masticar, por ejemplo, cuando comemos más a prisa, digerimos más rápido. Pues no, lleva el proceso, el estómago de su función. Entonces, pues sucede lo mismo con los niños. Tienen que asimilar lo que se les está dando y si son saturados, pues ahí ya se vino un problema muy serio de estrés, de molestia, de agobio y de que manifiesten esa infelicidad al grado que quieran abandonar esta vida. Los niños estresados se repiten pues como las plantitas ya por todos lados, ¿verdad? O sea que esto es un absurdo. Si se revisa el origen y se dialoga con ellos, pues ahí van a ver padres y formadores que están equivocando, tanto unos como otros, el camino en la formación de los hijos. Cuando vemos cada día cómo se multiplican los psicólogos de apoyo en las escuelas, pues ahí podemos entender que los métodos educativos y el ritmo de vida y la educación dentro de los hogares está fallando. Y alguien dirá, bueno, es que antes no se le daba atención a la rama de la psicología, hasta se ignoraba el beneficio que pudiera tener y no se atendían los casos de este tipo de problemas casi. Ahora se tiene conciencia, se ha avanzado en ese sentido y por eso se les ve en las escuelas. Sí, pero yo me refería también no solo a la presencia de psicólogos, sino de niños afectados por estrés, por cansancio y con comportamientos difíciles. Cuando lee de los psicólogos, pues sí se han vuelto indispensables, pero a veces
para detectar también a través de el alumno una problemática familiar que es la que le está causando a ese niño los problemas que exhibe en sus comportamientos y en la falta del aprendizaje que exhibe. Pero bueno, a veces curamos el síntoma, más no la causa que provoca la enfermedad. O sea, curamos el síntoma, más no el origen del problema. Hay antidepresivos, por ejemplo, para que los hijos se estabilicen un poco, pero hay que preguntarse por qué están deprimidos, por qué no quieren vivir o qué les está haciendo falta. Algunos padres pues nos quejamos y nos sentimos incapaces de nadar contra la corriente porque decimos, no, pues es que este hijo ya se nos salió de la autoridad, no obedece, hace lo que quiere, de todo se queja, es agresivo. Pero bueno, lo que sucede es de que no nos preguntamos cuál es ese origen que está manifestándose con esa crisis. Los problemas de aprendizaje y el síndrome que es conocido como síndrome de déficit de atención, pues ahí lo que nos están diciendo es que los niños están estresados, que no pueden ya con tanta presión por parte de la escuela y de los padres. Dentro, pues, nuevamente de las gentes con que tiene una oportunidad de platicar. Por ahí hablaba una madre de familia que en su escuela a su hijo de 9 años, pues la psicóloga le diagnosticó, dijo, síndrome de déficit de atención, y hasta se me pegó el nombre de algo que le recomendaron. Es una marca, pero no se hace con el ánimo de promover nada. Dijo que le habían pedido que tomara Ritalin. Bueno, es un nombre, pero yo me imagino un antidepresivo. Pero dice la maestra por su lado, eso dijo el psicólogo, la psicóloga, pero la maestra por su cuenta le dijo a esta señora, yo siento que debe dedicarle un poquito más de atención a su hijo, se queja de soledad, como es un hijo único, no tiene hermanos y se la pasa solo. Si se tomara un tiempo en su trabajo, ¿verdad? A lo mejor trabajar medio tiempo o reducir 1 hora, buscando estar con su hijo para ayudarle a hacer la tarea, pues sobre todo para acompañarlo, seguramente iba a mejorar mucho la situación de su hijo. Y dice que se le hizo a esta señora juiciosa la opinión de la maestra y si bien le empezó a dar la medicina que ya dije, el famoso Ritalin, dice que de cualquier forma le empezó a dedicar más tiempo, empezó a trabajar a medio tiempo y a estar más con su hijo. Y dice que cuando a los 3 meses se le agotó el medicamento, algo impropio, ella lo reconoce porque hay medicinas que provocan rebote y es peligroso hacerlo así, pero lo veía tan estabilizado a su hijo que por su decisión le quitó el medicamento sin consultar a la psicóloga, pero siguió dedicándole la tarde completa al hijo. Y dice que para el final del año, el año escolar, la maestra la mandó llamar y la felicitó.
Oiga, qué bueno estuvo el haber consultado a la psicóloga y que usted también hubiera apoyado a su hijo. No me va a creer, dice, pero su aprovechamiento ha cambiado totalmente. Ahora tiene hasta buenas calificaciones. Ya inclusive supera al promedio de los demás muchachos. Y aquí decía la mamá de este muchacho, dice, oye, ingeniero, a mí me queda pues duda porque sin duda que tomó la medicina que le recomendó la psicóloga, pero yo casi estoy cierta que más que la medicina fue el tiempo que yo dediqué a mi hijo. Y cómo me congratulo de que mi situación familiar me hubiera permitido trabajar a medio tiempo para dedicarle esa atención personalizada a este hijo, ¿verdad? Que ahora ha cambiado tanto y que de no haberlo hecho, sin duda que ese déficit de atención hubiera continuado y de ahí en cascada hubiera seguido creciendo el problema, llegando a expresarse más con las consecuencias pues que muchas veces por ahí leemos de comportamientos de conducta inadecuados. Y si a la falta pues de atención a veces de los padres agregamos la presión absurda que ya dije de los programas educativos que son elaborados por personas que ni siquiera tratan directo a los niños, como en un laboratorio, haz de cuenta. Pues ahí el resultado es de que ese es un alumno estresado que termina por no aprender porque queda bloqueado. Muchos niños con problemas de aprendizaje, de acuerdo a lo que comenté, se curan cuando los padres empiezan a dedicarles tiempo o cuando reducimos las cosas que les provocan el estrés en sus vidas. A veces la solución es eliminar, por ejemplo, toda esa actividad extra después de la escuela que les damos. A veces se les lleva a que tomen después de la escuela idiomas, que al karate y que a un montón de disciplinas que llegan a cansar, a estresar a los hijos. Pues es importante entonces estar siempre pendiente y ver ese balance exacto y personalizado que se debe hacer con cada uno de los hijos. Acuérdense que igual que todos los dedos de la mano son diferentes, pues aún dentro de los hijos de una misma familia es diferente sus capacidades, su sensibilidad y su forma de responder ante este tipo de presiones. Y cuando nosotros nos damos cuenta que es un problema real que se vive y cuáles son las causas que lo provocan, aquí había que preguntarse, ¿de qué sirve un niño culto si es infeliz? ¿O se ha perdido su infancia? ¿O se ha perdido el contacto con sus padres? ¿O si se ha vuelto un ser frío, calculador, una máquina insensible? ¿Por qué sacrificar además la niñez de un niño en aras de esta competencia absurda en que está metida ahorita la humanidad? Y que, como decíamos, en los países más desarrollados todavía es más brutal esta competencia. Y las consecuencias, pues ahí están.
si se ve el avance tecnológico, comercial y de producción, pues a lo mejor alguien encontrará ahí alguna justificación a estos métodos. Pero bueno, ¿y de qué sirve una acumulación de bienes a costa de semejante precio, donde la vida pierde sentido y donde se pierde la alegría y el disfrute de la misma? Yo creo que no necesitamos que nos ocurra como en esos países, o cuántos niños vamos a necesitar ver afectados antes de que tomemos conciencia de que vamos por un camino equivocado. Desafortunadamente lo que nosotros luego tendemos a imitar no es lo bueno, sino que en esta globalización, pues todas las cosas que nos llegan de otros países equivocadas, tendemos a adoptarlas. Yo creo que nosotros tenemos sellos muy particulares. Por ejemplo, aquí en México todavía hablamos de familia. En otros lugares no. Los adolescentes se separan de sus hogares y viven en una libertad, dicen, no, en un libertinaje y en medio de grandes peligros. Acuérdense que un adolescente pues todavía no tiene la experiencia, de ahí su nombre. El adolescente viene de adolecer, de la experiencia. Entonces, ¿cómo vas a dejar tú a una adolescente a que se vaya a vivir en promiscuidad con otros amigos y otras amigas? ¿Qué es lo que está sucediendo pues en estos países? Y luego pues se quejan de que vengan generaciones de gente con graves problemas psicológicos y que se manifiestan a nivel de individuos y hasta de comportamientos de sociedades enteras, que traen como consecuencia enfrentamientos también con otras sociedades o países y dentro de la familia. O sea, se va del ámbito personal al familiar y luego hacia afuera. O sea, es un problema que trasciende. Y pues, ¿en manos de quién está el cambio? Bueno, pues yo creo que en esas sociedades de familia que con todo tino se programan y se eligen para que, viendo la problemática y comunicándonos nosotros con ellos, se sepa qué es lo que está ocurriendo con nuestros hijos, a fin de que sean cambiados. A veces no son los métodos, son las personas. Habrá algún maestro o maestra que esté haciendo una presión excesiva. A veces es el ambiente mismo. Hay niños que se sienten mal con compañeritos porque son pues agredidos. Es un todo. Y el estar pendiente de lo que ocurra a un hijo es la obligación. Cuando también un padre exige a una madre las calificaciones más altas al hijo, bueno, pues ahí lo que están haciendo es de que ese hijo, a veces por la presión, anule muchas otras capacidades que habitan en él. A mí me gustaron por ahí dos definiciones que alguna vez alguien me dio sobre la inteligencia. Me decía, la inteligencia es la capacidad de ser feliz. Bueno, pues una síntesis que abarca muchas cosas y es válida. Y alguien decía, la inteligencia es la suma de capacidades de un individuo. O sea que el que maneja más capacidades, es más apto en varias disciplinas, pues manifiesta un mayor grado de inteligencia. Y cuando estás forzando calificaciones a un hijo, haces que todo su potencial se vaya hacia allá y no se desarrollen las demás capacidades
que habitan en él y que solo se quedan a nivel potencial o subdesarrolladas, porque lo lanzas a las calificaciones y ahí pone toda su energía, y luego ustedes y yo seguramente compartimos esta experiencia, que los compañeros que tuvimos, conocidos como los más macheteros, los más estudiosos, los del cuadro de honor, los primeros lugares, no fueron ya en la vida aquellos que más éxito tuvieron, sino que se rezagaron. ¿Por qué? Pues no tenían esa soltura para relacionarse, no tenían muchas otras condiciones y atributos que exige la vida para tener éxito, y solo se quedaron siendo buenos alumnos con sus cuadros de honor colgados por ahí, ni siquiera ellos, porque sus padres eran los que se sentían muy orgullosos de ellos. Entonces vean pues qué absurdo. Hay que buscar que los hijos crezcan en forma integral, que se desarrollen en todas las áreas del ser y del existir. Y ahí está esa parte anímica, esa parte humana, que vale más que todos esos cuadros de honor, porque eso significa que si fueron atendidas, tienen un hijo sano, un hijo que se puede desarrollar en muchos ámbitos y no solo en uno de ellos. Miren, es la 1:50 p.m. y se nos terminó el tiempo. Hay que sensibilizarse, hay que vivir más cerca de los hijos para entender sus necesidades. Hay que hacer preguntas concretas para dar respuestas concretas, y a veces no exageradas o mayores de las inquietudes que nos solicitaban que le resolviéramos. A veces dejamos más inquietudes que quitamos. Que tengan buena tarde.